Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de octavo grado. Continuamos ahora con una nueva semana, ¿sí? Y también con una nueva unidad, la unidad 6, titulada Características de triángulos cuadriláteros. Ustedes la van a hacer en su cuadernito, ¿verdad? Bien bonita. Como introducción a la unidad les he colocado una imagen donde detalla las características de los triángulos y cuadriláteros, ¿sí? Tenemos la primera, los triángulos según sus lados. Equilátero. ¿Por qué se llama equilátero? Porque sus tres lados son iguales. Luego tenemos isósceles. Se llamará isósceles porque dos de sus lados son iguales y el otro desigual. Generalmente el lado desigual es la base. Luego tenemos escaleno. En el triángulo escaleno sus tres lados son desiguales, es decir, son diferentes. Luego tenemos los triángulos según sus ángulos. Primero, acutángulo. ¿En qué consiste los triángulos que son acutángulos? Pues que todos sus lados, todos sus ángulos internos miden menos de 90 grados. Luego tenemos el rectángulo. ¿Qué nos indica este? Que uno de sus ángulos mide exactamente 90 grados, ¿sí? Y los demás son menores que 90 grados, los otros dos restantes. Luego tenemos obtusángulo. Obtusángulo nos indica que uno de sus ángulos mide más de 90 grados, ¿sí? Justamente nosotros logramos ver en la figura que tiene más de 90 grados, ¿sí? No es perpendicular. Y sus otros dos ángulos restantes miden menos de 90 grados. Recordemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, ¿sí? Todo eso debemos de recordar. Sería bueno que también ustedes fueran escribiendo cada detalle de los diferentes triángulos según sus lados y según sus ángulos, ¿sí? Luego tenemos las clases de cuadriláteros. Tenemos los paralelogramos y los no paralelogramos. En sí, ¿en qué consisten los paralelogramos? Que tienen dos lados iguales, 2 a 2, ¿sí? Son opuestos, es decir, que el lado que está frente a uno es igual y es paralelo, ¿sí? Por eso es que se llaman paralelogramo. Por ejemplo, tenemos el rectángulo. Observamos que la base, el lado de la base va a ser igual que el lado de nuestra parte superior, ¿sí? Y estos son paralelos, están a igual distancia. Luego tenemos las alturas, que justamente estos son paralelos y también tienen la medida igual. Tenemos el cuadrado, que este sí, sus cuatro lados son iguales y también sus dos lados son opuestos, paralelos mutuamente. La base con la parte superior y las dos alturas que al final miden lo mismo, ¿sí? Luego tenemos el rombo. El rombo tenemos que dos lados son paralelos mutuamente, ¿sí? Lo estoy más o menos señalando. Luego también tenemos otros dos lados paralelos, que estos son opuestos, ¿sí? Y también cumple una característica, que al trazar líneas perpendiculares, ¿sí? Unir los vértices que tenemos del paralelogramo, si unimos estos vértices, se nos trazan unas diagonales. Estas nos forman 90 grados en el interior y además nos forman triángulos isósceles. Y por último tenemos el romboide, que el romboide de igual manera tiene dos lados opuestos y paralelos, ¿sí?
Tenemos el de la base de la parte superior y los dos que están a los lados, que estos ya son inclinados, pero igual son paralelos, ¿sí? Luego tenemos los no paralelogramos. Si observamos en el primero, en el de color amarillo, la base sí es paralela a la parte superior, pero uno de ellos, de la altura, no es paralelo al otro que tenemos al lado derecho, ¿sí? Ya hay un lado que no cumple. Justamente esto se va a dar, que van a ver solamente, en su mayoría, solo dos lados que sean paralelos mutuamente. Los demás no, tal como sucede en el caso del trapecio isósceles. Solamente la base y la parte superior, base menor y base mayor, son paralelas, pero no miden lo mismo. Luego los lados, estos no son paralelos. Y tenemos de igual manera la siguiente figura de color rojo, ¿sí? Y la última de color rosado. Nuevamente son no paralelogramos. Ahora sí entramos de lleno ya a los temas de la semana. Eso más que toda la parte introductoria de la unidad. Comenzamos con el tema del día lunes 18 de mayo. Con el tema triángulos isósceles. Recordemos que es un triángulo isósceles, pues es aquel que tiene dos de sus lados iguales, ¿sí? Tenemos ahí la definición. Ahora se nos han presentado diferentes triángulos y nosotros vamos a clasificarlos, ¿sí? La pregunta en sí nos dice, ¿quiénes cumplen con ser triángulos isósceles? Tenemos literal A, B, C, D y E. Y tenemos en grande un ejemplo de lo que es un triángulo isósceles. Tenemos que la base mide 2 y los dos lados restantes miden 3 centímetros. Tenemos ahí dos lados que miden lo mismo, entonces es isósceles. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a buscar en las 5 opciones que tenemos los triángulos que cumplan con ser isósceles. Tenemos el primero, el literal A. Los tres lados del triángulo miden lo mismo. Entonces decimos que el literal A es en sí un triángulo equilátero, porque sus tres lados son iguales, ¿sí? Luego para el literal B, tenemos que un lado mide 5, el otro 4 y el otro 3. Ninguno de sus tres lados es igual. Entonces este se llama triángulo escaleno. En el literal C tenemos que un lado mide 5, el otro 2 y el otro 5. Bien, ya tenemos dos lados que miden exactamente lo mismo. Entonces el literal C sí es triángulo isósceles. Vamos con el literal D. Tenemos un lado mide 4, el otro también 4 y el otro 4 raíz cuadrada de 2 centímetros. Entonces también este es un triángulo isósceles. Y tenemos el último, literal E. Tenemos que un lado mide 3, el otro 3 y el otro mide 6 centímetros. Entonces también es un triángulo isósceles. Muy bien, ahora sí ya comenzamos con 3 ejemplos del libro, ¿sí? Los primeros son ejemplos del libro y el último, el tercero, ya es un ejercicio de la guía, ¿sí? Comenzamos entonces con dichos ejemplos. Muy bien, tenemos los siguientes ejemplos. El primero, pues nos dice determinar los siguientes triángulos si estos son isósceles. Tenemos 3 figuras. La primera es de una circunferencia y dentro de ella se ha trazado un triángulo, el de color rojo. ¿Cómo saber si esta figura me forma un triángulo isósceles? Pues
Recordemos que tenemos nosotros en el punto A, me representa el centro. Luego tenemos punto B y punto C. Vamos a recordar lo siguiente, que todo punto trazado desde el centro hasta un punto cualquiera de la circunferencia me representa un radio, ¿sí? Sin importar dónde esté. Tengo del punto A al punto B, entonces este será un radio. Luego voy a tener desde el punto A al punto C también otro radio que justamente miden lo mismo. Ya podemos concluir que este triángulo que está dentro de la circunferencia es isósceles, ¿sí? Entonces, como justificación decimos que es isósceles ya que dos de sus lados han sido formados por radios de la circunferencia. Y los radios miden lo mismo sin importar qué punto toquen de la circunferencia, ¿sí? Tenemos entonces ahí la justificante. Continuamos con el siguiente. Tenemos que si el triángulo de color rosa y color moradito, estos son isósceles. Muy bien. Decíamos al inicio que el rombo tiene una característica que si se trazan las diagonales, ¿sí? Desde el punto E al punto G tenemos una diagonal y del punto F al punto D tenemos otra diagonal. Cuando estas se trazan, forman una perpendicular mutuamente, es decir, que forman 90 grados. Si dichas diagonales, la intersección de ellas me forma 90 grados, eso implica que también el ángulo que cortan el ángulo E y el ángulo G lo han cortado en dos partes iguales. Si tengo entonces que el ángulo E se dividido en dos partes iguales, yo lo puedo representar como E'. Tengo un ángulo que es de 90 grados, entonces el último yo lo puedo obtener haciendo la respectiva resta de 180 menos esos dos ángulos. Si el opuesto a él, que sería el otro lado de la vertical, también mide 90 y la otra parte del ángulo E mide E', entonces vamos a darnos cuenta que tienen dos ángulos en común, ¿sí? Entonces el restante también tiene que medir justamente igual, ¿sí? Cuando se intersectan dos diagonales en un rombo, estas me forman un ángulo de 90 grados y me dividen los ángulos en sí en 45 grados. Esa sería la justificante. Entonces, si los ángulos que quedan miden 45 grados ambos, entonces los ángulos F' y D' miden 45 grados. Eso implica que sus dos lados miden lo mismo, ¿sí? De igual manera para F' y D'. Entonces, como justificación decimos que son isósceles ya que son generados por diagonales de un rombo. Esa sería la mayor justificante. Y luego tenemos si la figura ABCDE es un pentágono regular, demuestra que el triángulo BDE es isósceles. Muy bien, si nos dice que es regular, es decir que todos sus lados miden igual, por lo que el lado DE y el lado BD miden lo mismo. Entonces, desde este momento es isósceles, ¿sí? Es isósceles porque parte de una figura regular. Y tendríamos entonces ahí la justificante, chicos. Bien, eso ha sido todo por hoy y pues nos vemos en la próxima clase.